Entonces hoy yo voy a presentar la parte de alternativas de prototipado. Me estoy organizando mi pantalla. Por favor, si en algún momento dejan de ver la presentación, si de pronto me dejan de escuchar o si me escucho muy bajito o cualquier problema técnico me lo avisan para pues tomar corrección inmediata y pues poder continuar. Entonces, para todos, muy buenas tardes. Mi nombre es David Leonardo Galindo Huertas. Yo soy profesor ocasional de la Universidad Nacional. También soy estudiante investigador de doctorado de la Universidad de Aeronáutica y Astronáutica en Nanjing. Soy un ingeniero en mecatrónica. Estoy enfocado en automatización industrial y mantenimiento. Soy apasionado por la confiabilidad. Me considero un apasionado por la confiabilidad industrial. Y tengo más que todo experiencia en la creación, en el diseño, en el desarrollo de sistemas de detección y diagnóstico de fallos industriales. Tenía hoy un invitado que es Felipe Hernández del SENA en Tecnoparque, pero él lastimosamente no nos puede acompañar por cuestiones de trabajo. Él pensaba acompañarnos hoy para hablarnos un poquito del Tecnoparque y las alternativas que tienen de prototipado allá en el Tecnoparque. Sin embargo, yo les dejo la información por si ustedes quieren contactarlo. Lo ideal sería que lo contactaran en algún momento por si sus proyectos pueden ser desarrollados con el Tecnoparque. Ellos tienen varias herramientas que pueden ser de su ayuda. Cualquier pregunta, inquietud, sugerencia, lo que se necesite, con toda confianza pueden abrir su micrófono y comentarme, o si requieren de un descanso también lo podemos hablar. Entonces, no sé si se está viendo bien la presentación. Por favor, confírmeme para comenzar entonces. Sí, señor. Listo, entonces vengo a hablarles básicamente de cómo ustedes podrían, antes de hacer un prototipado, someter sus ideas al diseño computacional, al diseño basado en computadora, ¿sí? Asistido por computadora, más bien. Y esto lo digo porque pues en este momento no tenemos acceso a los laboratorios, pero sí tenemos acceso a muchos programas de simulación y de diseño CAD. Antes en TPI de pronto nos saltamos un poquito el paso del diseño y nos íbamos más hacia el prototipado, porque pues el tiempo es muy corto en esta materia, pero ahora pues ya tenemos un poquito más de espacio para trabajar y podemos hacer de pronto trabajar más en diseño, trabajar más en simulación, en diseño asistido por computadora, y de repente podríamos llegar también a hacer alguno que otro prototipo. Si alguien tiene una impresora 3D o si de pronto tiene acceso a un laboratorio, o con el Tecnoparque. El Tecnoparque en este momento se encuentra trabajando y creo que ustedes pueden enviarle sus proyectos vía online y ellos pues les dan respuesta y de pronto les pueden colaborar con alguno que otro prototipo. Entonces primero pues sí me gustaría hacer la diferenciación entre CAD, CAE y CAM. CAD es diseño asistido por computadora y pues es básicamente un programa que cuenta con una interfaz desarrollada con el propósito de facilitar al usuario la creación, modificación o optimización de un diseño 3D. Entonces, gracias al CAD podemos iniciar cualquier diseño, ya sea en 2D o en 3D. Podemos definirle materiales, podemos definir uno que otro proceso, definirle tolerancias, dimensiones y, bueno, una buena cantidad de características del mismo diseño, ¿no? Entonces ahí ya podemos tener una base bastante importante de lo que podemos esperar para el futuro de nuestro producto. La ingeniería asistida por computadora CAE son programas informáticos, es un software que permite analizar y simular los diseños que ya pues hemos hecho mediante el CAD y pues verificar, valorar algunas de sus características, mirar si es viable, mirar la rentabilidad. Podemos optimizar también basado en simulación.
de pronto podemos calcular algunos costos de fabricación y reducir al máximo las pruebas para obtener el producto en su obtención final. Entonces ya no tenemos que hacer 30 veces una iteración de un prototipo, sino de pronto podemos reducir esa cantidad de gasto de material utilizando simulación, pues para saber qué se espera de nuestro producto. También tenemos la fabricación asistida por computadora acá. Son programas que pues ya se usan para controlar las máquinas involucradas en el proceso de fabricación, como una CNC o como una impresora 3D. Y básicamente es lo que controla las máquinas y las herramientas para crear el producto final. ¿De acuerdo? Entonces, primero que tengamos muy claro esos tres conceptos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo tengo una pregunta. ¿Las siglas de esas palabras tienen que ver con lo que significa? Eh, sí, sí, pero están en inglés, las siglas. Ah, ok. Es diseño asistido por computadora, ingeniería asistida por computadora y fabricación asistida por computadora. En inglés, cada una. Entonces, continuando, aquí tengo un pequeño proceso de cómo es el proceso de diseño asistido por computadora. Algo que quiero mostrarles también es pues, que toda la presentación la fui realizando con diferentes herramientas que pueden ser utilizadas para su producto final. Por ejemplo, este es una herramienta que se conoce como Lucidchart. Esta les permite hacer diagramas, es para diagramar, entonces es muy buena, muy buena, se la recomiendo. Es paga, pero pueden utilizarse algunas de sus, de sus herramientas de manera gratuita. Este, por ejemplo, la hice yo ahí en la herramienta y pues me parece que queda muy bien. Entonces, primero pues siempre empezamos con las necesidades de diseño, que yo creo que ustedes ya las están definiendo en este momento, si no es que ya las tienen definidas. Tenemos unas especificaciones, unos requerimientos, hacemos un informe de viabilidad, conceptualizamos pues lo que estamos idealizando, lo que estamos buscando como idea. Hacemos un modelado en CAD, entonces ahí ingresamos ya al diseño asistido por computadora, hacemos un modelado, le hacemos un análisis, una optimización, una evaluación ya con CAE, que sería entonces la parte de la simulación. Documentamos todo esto pues, para tener siempre resultados documentados. Planificamos procesos. En esa planificación de procesos pues está la adquisición de herramientas, de materia prima. Si tenemos una CNC, entonces planear el control, la programación del control numérico. Y por último, pues ya entramos en producción y control de calidad, pues que ya ustedes de pronto no es tanta mi área, pero pues ya sería el paso final, ¿no? El producción y control de calidad. Pero si se fijan, toda la parte superior, que es el análisis, la optimización, la evaluación y el modelado, podemos hacerlo perfectamente desde nuestras casas con nuestros computadores. Muchas de estas simulaciones van a requerir también pues un poder computacional un poquito fuerte, por así decirlo, pero pues en algunas aplicaciones está perfecto lo que tenemos y nuestros computadores muchos ya soportan muchas simulaciones sin tanto problema. Entonces, perdón, voy a continuar, es que se me pierde por aquí el mouse. Listo. Eh, yo vengo a hablarles básicamente de tres programas que he usado: FreeCAD, Inventor, bueno, cuatro: FreeCAD, Inventor, Autodesk Fusion 360 y SketchUp.
ANSYS lo he usado, pero no soy, digamos que, una autoridad en el tema. No bueno, en realidad todos estos programas los he usado para fines pues de mis proyectos, los proyectos que he desarrollado. No soy un experto en ninguno de ellos, pero pues sí he tenido varias experiencias trabajando con esto. ANSYS es un programa que he tocado muy poco, sin embargo, pues según entiendo es de lo mejor que hay para hacer simulación y para hacer diseño. Entonces ya hablaremos de ese programa en su momento, pero pues vengo a hablarles básicamente de estos 5 programitas que están aquí. Entonces, antes nosotros solo podíamos diseñar en 2D, podíamos hacer dibujos, hacer lienzos. Ahora pues tenemos la ventaja de que podemos prototipar o podemos más bien hacer un acercamiento a nuestro producto final trabajándolo desde un programa de diseño 3D. Hay una cantidad impresionante de estos programas. Cada uno tiene sus aplicaciones. Digamos que de CAD hay algunos que son muy conocidos, que yo creo que ustedes los conocen, son SolidWorks, FreeCAD, entre otros. Y pues lo que nos permiten esos programas es ahora efectivamente poder diseñar y traer estos diseños para que los podamos compartir con nuestros compañeros de trabajo, como lo estoy haciendo yo con, por ejemplo, este ejemplo que está aquí de una turbina. Entonces perfectamente ya podríamos como equipo de trabajo empezar a trabajar sobre este diseño, y si se dan cuenta está en PowerPoint. Ya PowerPoint también permite extraer datos en 3D y nos permite pues observar las cosas de una manera un poco más realista, ¿no? Hablando de tendencias tecnológicas, la tendencia tecnológica en este momento, pues todas las empresas ofrecen, claro está, ninguna quiere quedarse atrás, productos de diseño, pero pues yo voy a hablar principalmente de la que he manejado, de la que conozco, que es Autodesk Fusion 360. Esta empresa ofrece pues varias ventajas. Les voy a comentar cuáles son esas ventajas. Principalmente son pues que tiene un módulo de diseño generativo que permite fabricación avanzada y pues que tiene muy fácil la interconexión de datos. ¿De acuerdo? Se maneja casi todo sobre la nube. ¿Tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, intervención? ¿Alguien? Me disculpan, si ponen algo en el chat no lo puedo ver porque tengo la pantalla totalmente con la presentación. Bueno, si nadie tiene ninguna pregunta, continuamos. Vamos a ver entonces qué es eso de diseño generativo y por qué es una tendencia tecnológica. En realidad es algo ya un poquito, ni tan tendencia, yo lo llamaría algo ya más actual que una tendencia. Y es que antes, pues para diseñar, primero pues se reunía el ingeniero y el diseñador y bueno, ahí la discusión eterna de qué se puede hacer y qué no se puede hacer, ambos con mucha razón. Después lo llevábamos a un computador, hacíamos algunos diseños ahí en AutoCAD y demás 2D, y al final obteníamos un producto 2D o 3D, y al final teníamos un producto que en este caso pues es una silla, ¿sí? Entonces ese era el flujo de trabajo antes. ¿Qué es el diseño generativo? Entonces aquí tenemos varios conceptos de diseño generativo. Tenemos uno, por ejemplo, que es que el diseño generativo no se trata de diseñar el edificio, se trata de diseñar el sistema que construye un edificio. Otro
Los sistemas de diseño generativo tienen como objetivo crear nuevos procesos de diseño que produzcan diseños especialmente novedosos, pero eficientes, y construibles mediante la explotación de las actuales capacidades informáticas y de fabricación. Otro concepto por allá de otra persona es que los procesos de diseño generativo se tratan de modelar las condiciones iniciales de un objeto, su genética, en lugar de modelar la forma final. Otro sería que es una forma o patrón o objeto básico es modificado automáticamente por un algoritmo, el resultado de infinitas modificaciones aleatorias de una solución de partida. Listo, yo me quedaría con dos de estas, pues en realidad todas cubren el concepto, pero pues para hablar de un concepto básico me quedaría con que es un proceso de diseño, que un proceso de diseño generativo se trata de modelar las condiciones iniciales de un objeto, o sea, su genética, en lugar de modelar la forma final, y que es uno parte de un patrón, una forma, un objeto básico, y automáticamente es modificado por un algoritmo con soluciones infinitas. ¿Listo? Entonces, de un modo muy básico, se puede decir que es un método para generar formas automáticamente a partir de la modificación de variables que la definen. Se basa pues, principalmente del procesamiento de las computadoras modernas, de los computadores modernos, y pues un diseño puede tener miles de variaciones que compiten pues, bajo unas instrucciones y planos proporcionados por el usuario, digamos que unas formas básicas proporcionadas por el usuario para crear alternativas válidas al diseño original. Entonces, por ejemplo, Autodesk tiene tiene un solver de diseño generativo. ANSYS también conozco que tiene un solver de diseño generativo. Y este pues es básicamente gratuito. En este momento Autodesk lo tiene gratuito, pues gratuito para estudiantes. Nosotros podemos ingresar como estudiantes de la Universidad Nacional. Y lo chévere de esto es que además no se requiere de su computador para resolver el problema, sino que ustedes le piden a Autodesk que lo resuelva desde la nube. Entonces ellos allá con sus computadores súper buenos resuelven el problema y le envían a uno básicamente la solución. Ahora, el problema con esto, pues nada es gratis en la vida. Digamos que el problema es que todo lo que ustedes hagan con el solver de académico y pues que no tiene costo, es que todo le pertenece también a Autodesk, ¿no? Entonces ellos te resuelven el problema, pero también se quedan con la información que estás usando. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta con respecto a esto? No, señor. Bueno, igual por favor si necesitan hablar, hablen sin ninguna preocupación. Entonces, como les decía, el problema realmente es que Autodesk se queda con nuestros diseños. Ese es el problema. Pero pues para mí en estos momentos de estar estudiando, de estar hasta ahora empezando de pronto con esto del diseño y demás, y de pronto que uno no quiere todavía como proteger su diseño, patentar, porque pues están empezando o quiere hacer algunas pruebas, pues está bien. Ahora que si ya tienen que cuidar ustedes sus derechos de autor y demás, pues ya hay que empezar a pagarle a Autodesk pues, para que ellos no usen su información tampoco. Eh, Autodesk tiene pues varios solvers, por así decirlo, de diseño generativo. Cada uno pues tiene sus prestaciones. Aquí tenemos una pequeña gráfica de cómo sería el proceso de diseño generativo. Entonces tenemos aquí al lado izquierdo, tenemos un equipo de trabajo que pues es el que sienta las bases de la genética del producto, que sería su equipo de trabajo en este momento de TPI. Después tendríamos el algoritmo, que bueno, aquí yo les muestro 4 algoritmos que tiene Autodesk. Después tenemos el solucionador en la nube, que es el que les estaba hablando. O sea, su computador no tiene que tener pues el superprocesador ni la tarjeta de video pues la última, sino
Básicamente con algo pues más o menos bueno ya uno puede obtener muy buenos resultados, y al final pues vamos a obtener la misma silla, solo que vamos a obtenerla construida de muchas otras formas, ¿no? Entonces vamos a tener sillas con huecos, sillas sin huecos, vamos a tener sillas de unas formas raras, otras por allá que van a aparecer hasta, hasta de pronto un poquito que pues no podrían servir, pero pues eso uno lo define antes de empezar el diseño, y es que uno le define qué está buscando. Entonces, si por ejemplo yo quiero que esta silla soporte un peso en específico, el solucionador lo que va a hacer es que me va a empezar a buscar todas las formas posibles que soporten ese peso específico. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener formas de cualquier, realmente aquí se puede esperar cualquier cosa, se puede esperar una colmena, se puede esperar lo que sea. Ahora, Autodesk tiene 4 solucionadores diferentes. Aquí yo pongo esos 4, los nombro un poco. Dreamcatcher, que tiene un enfoque en que los diseñadores sientan las premisas de diseño 3D, o sea, nosotros sentamos las premisas y el software ejecuta sus algoritmos para producir una amplia gama de alternativas de diseño. Entonces eso es lo que hace ese solucionador. Weaving, que se aplica para estructuras reticulares de la forma más optimizada posible sobre las componentes ya existentes para producir pues piezas un poquito más ligeras, más fuertes y más eficientes. Ahorita vamos a ver un ejemplo de esto en la siguiente diapositiva. Nastran, que tiene un enfoque más como de reducción de peso, de piezas que pues de pronto están muy pesadas y queremos reducir el peso sin perder pues los criterios de la función de la pieza, ¿no? O sea, no podemos quitar peso, pero quitarle pues estabilidad mecánica a la pieza. Entonces nosotros definimos esos criterios, y si se puede quitar peso por algún lado, el algoritmo va a buscar la forma de quitarlo. La otra que tenemos es para la parte médica, que pues es generar generar formas ¿de qué? Como para partes médicas, como para prótesis médicas y demás. La siguiente diapositiva, pues la que estamos viendo en este momento, es el ejemplo que les decía ahorita. Este ejemplo pues es un dron. Un dron que pues la idea es que le vamos a retirar peso, le vamos a quitar peso, pero sin perder pues las características mecánicas del dron, o sea que si tiene una carga útil, pues que no se vaya a romper el dron, ni que vaya a perder estabilidad en el aire y demás. Entonces, este es un ejemplo, se hizo para un dron, lo pueden encontrar en esta página. Nuevamente les digo, todo lo que presento aquí en las diapositivas está abajo citado. Lo pueden encontrar en GrabCAD, ahí pueden encontrar una cantidad de diseño 3D pues bastante importante. Lo que sí les recomiendo es pues que si revisen pues que sea de código abierto, que lo puedan utilizar. Por ejemplo, aquí la persona que diseñó este dron y hizo el análisis basado en diseño generativo, él dice que puede ser utilizado para cualquier fin. Entonces, bueno, en este momento lo estoy usando con el fin de mostrarles a ustedes el ejemplo, pero pues si tengan cuidado pues que tenga las licencias adecuadas. GrabCAD es una gran página. Ahora, si ustedes tienen que hacer sus prototipos, por ejemplo, tienen que hacer una máquina para empacar fresas, ustedes no tienen que empezar a diseñar desde el tornillo más pequeño hasta pues el motor. Muchas de estas piezas ya están diseñadas y son de código abierto, entonces podemos perfectamente ir a estas piezas y simplemente ir integrando todo pues para obtener nuestro producto final. Necesariamente no tenemos que empezar a diseñar todo desde el principio.
Bueno, hasta aquí tienen de pronto alguna pregunta sobre lo que he hablado. Tú mencionas unos algoritmos de generación, bueno, eso fue lo que entendí. Por ejemplo, estas herramientas como Autodesk los asocian automáticamente al tipo de proyecto o tú escoges qué algoritmo se usa o Uno escoge qué tipo de algoritmo usar. ¿Por qué? Pues dependiendo de lo que uno necesite. Si ustedes están trabajando en la parte médica, pues van a necesitar un algoritmo diferente al de pronto a alguien que simplemente quiere quitarle peso a un marco de una bicicleta, ¿sí? Todo depende de su objetivo. Ya pues uno antes de entrar a hacer estos diseños, pues entrar a hacer esto, pues requiere necesariamente tener un equipo de trabajo y haber discutido mucho qué es lo que se está buscando, cuáles son los objetivos. Pues porque partiendo nomás de que si uno quiere una silla, pues tiene que tener la idea de que necesita algo para sentarse, ¿no? No puede partir de la nada. Entonces, si tú partes de tu idea, ya vas a tener como de pronto, bueno, yo necesito realmente quitarle peso a esto, o necesito más por el lado médico, o bueno, mi objetivo más bien es no quitarle tanto peso, pero sí, pues ganar un poquito en estética. Entonces de pronto uso otro algoritmo, pues que están bien descritos además por Autodesk en sus respectivos solvers. ¿De acuerdo? vale. Y otra duda, bueno, todos los software, creo, los que yo vi que nombrabas, bueno, excepto FreeCAD. FreeCAD, no, que no lo conozco, no sé qué tipo de software son, creo que son privativos según mencionas, no hay ninguna versión libre tipo, no sé, Blender o algo por el estilo que tenga algo similar. Bueno, yo conozco FreeCAD, es totalmente gratis, es de código abierto, o sea, ese es hecho por la comunidad. Ese no tiene ningún problema para usarlo, pero no tiene diseño generativo, o no hasta donde yo sé. La ventaja de FreeCAD es que, pues, como es diseñado pues, por toda la comunidad en el mundo, seguramente ya hay gente desarrollando el módulo de diseño generativo y pues con un poquito pues, de más habilidades ahí de software, pues uno podría terminar instalando el módulo. Entonces eso es posible. Ahora, los otros, yo siempre lo que he utilizado es la licencia pues, de la universidad, si la tiene, o si no, la licencia por ser estudiante o profesor, que también nos la permiten con el correo de una universidad. ¿De acuerdo? Del resto, que sea totalmente libre y que sepa que tenga diseño generativo. ANSYS ofrece también una licencia educativa, pero no es totalmente libre. Vale, gracias. Ok. Pues otra de las ventajas que nos ofrece Autodesk en su sección de diseño es pues que podemos tener fabricación avanzada de una manera bastante intuitiva. Básicamente existen muchos programas para diseñar en 3D y que nos hacen todos los requerimientos también de fabricación aditiva, de fabricación por CNC y demás, sino que algunos son más intuitivos que otros. Eso no hay que dudarlo. Y por ejemplo FreeCAD, que es una herramienta gratuita, una de sus desventajas es que es poco intuitivo. Es un poco más complicado trabajar con FreeCAD, pero no le quita de ser bueno. Autodesk pues, nos ofrece la ventaja de que uno prácticamente ya imprime como el que está imprimiendo en una impresora pues, de papel su diseño desde, desde el software. Entonces uno básicamente solo tiene que darle a imprimir y ya si uno tiene su impresora 3D, ahí mismo pues ya empieza la impresión sin tanto problema. Y pues eso pues digamos que ya no es una tendencia tecnológica. El diseño por manufactura aditiva, eso ya dejó de ser una tendencia tecnológica hace tiempo. Pero pues sigue siéndolo porque pues se están experimentando nuevas formas de imprimir y pues ya no solo es en plástico. Entonces, digamos que lo que dejó de ser una tendencia en la impresión en plástico, ahora estamos conociendo nuevas formas
de fabricación aditiva que son con otros productos. Algunos ahorita se los voy a mostrar. Sino, pues también hay que ver lo la manufactura aditiva es más que todo un complemento. O sea, yo no estoy diciendo que sea mala, más que todo un complemento. Podemos usarla para muchas cosas, pero es más que todo un complemento y pues sigue siendo tendencia. Sin embargo, lo que se ha dado pues como resultados es como complemento para prototipar, básicamente, pero como producto final todavía hace falta mucho para que podamos imprimir nuestros productos desde casa. Entonces aquí tenemos ahí la impresora. Ustedes ya creo que de pronto muchos han visto cómo trabaja. La manufactura aditiva pues se define como el agregar o unir materiales. Usualmente se hace capa por capa para crear entonces objetos a partir de modelos que ya diseñamos digamos en Autodesk. Se diferencia de su opuesto, que sería otro tipo de manufactura, que es la manufactura sustractiva, en donde pues una máquina CNC lo que hace es retirar material. Entonces esta se conoce como manufactura aditiva porque pues podemos adicionar material capa sobre capa, y en la manufactura sustractiva lo que hacemos es quitar material con una CNC. Aquí tenemos algunas nuevas, o no nuevas, algunas formas de fabricación ya avanzada. Esto sí ya podría conocerse como avanzada de manufactura aditiva. La que nosotros normalmente manejamos es con ABS, plástico, fundición de plástico, y pues vamos construyendo capa sobre capa, pero hay muchas nuevas. Está la fotopolimerización, está la fusión del hecho de polvo. Esta ya les muestro un ejemplo por ahí de algo que hemos hecho. Inyección por aglutinante. Realmente yo no conozco todas las que están aquí presentes, manejo 3 de estas, pero pues el resto pues están en materia de investigación. Mucha gente las está usando para muchísimas aplicaciones, desde imprimir órganos hasta imprimir antenas y demás. Laminación de hojas, extrusión del material, deposición directa de energía y la híbrida. Entonces, aquí esta presentación ustedes la pueden tener también. Si por favor Paola ahorita la comparte con todos para que la tengan y pues puedan ver la tabla, y si alguna le interesa en algún momento conocerla, investigarla y demás, pueden hacerlo después. Como les decía, tengo un ejemplo de manufactura aditiva. No sé si el profesor Miguel nos acompaña aquí. No, creo que no. Entonces, este es un ejemplo muy pequeño de fabricación por medio de fabricación aditiva. Es una antena. En este caso tenemos un monopolo tipo cactus, pues que fue diseñado por el grupo de investigación CEMUN, donde pues también trabajo con la Universidad Nacional. Y lo que se hizo básicamente fue imprimir esta antena en una impresora común y corriente 3D en plástico, y después por medio de un proceso que no recuerdo muy bien cómo se llama, pero es como el proceso con el que, yo no sé si ustedes se acuerdan, esas copas de cuando hacían la réplica de la Copa del Mundo, que encima parecía estar dorada. Es ese mismo proceso, que es como si le esparcieran pues cobre por encima. No sé, no conozco muy bien el nombre, pero pues es un proceso parecido. Se hizo la antena pues para que tuviera propiedades eléctricas. Lo que se hizo fue esparcirle cobre por encima con un proceso que la verdad desconozco en este momento. Yo conozco otro. Galvanoplástico. Tal vez se llame así, no estoy muy seguro, no puedo llegar a confirmarlo. Pero pues eso fue lo que se hizo. Sin embargo, lo pongo aquí porque pues más adelante, ya en otro proceso que sí conozco, que ya hemos trabajado, empezamos a trabajar desde antes. Entonces el profesor Miguel, que también es profesor de PI,
Él sí pues tiene un poco más de experiencia en esta antena. La primera antena que se fabricó fue la antena, esa es una antena que está pues impresa en 3D y lo que hicieron fue, como se dan cuenta, ponerle como una especie de capa ahí de cobre. La antena que está a la izquierda de la pantalla es una antena que se fabricó de manera convencional, o sea, son simplemente eh, láminas de cobre soldadas. Y la antena que está a la izquierda, a la derecha, perdón, de la pantalla, es otra antena con fabricación aditiva, pero en este caso es una antena fabricada de una manera diferente, que es con un polvo de cobre, que le ponen un polímero y le inyectan y la van construyendo de esta manera. ¿Listo? Entonces son tres técnicas diferentes, seguramente en tiempo, en precios, en desempeño, pues todo va a variar. En este momento nos encontramos justamente averiguando eso. Pues tenemos de pronto ya resultados en tiempo. Seguramente va ganando pues la antena que está impresa con el polvo y con el polímero, porque la otra antena, la de plástico totalmente, pues requiere otro proceso adicional que es laminarla y pues que toma un poco más de tiempo. Ahora, en costos, pues hay que evaluar todo para pues tener un resultado óptimo. Y pues desde la parte eléctrica, las tres parecen presentar las mismas respuestas en frecuencia, parece ser que son bastante parecidas. Entonces, digamos que lo que uno podría terminar ganando en este caso, por ejemplo, es tiempo y un poquito en precio. Otra de las tendencias tecnológicas, y como ustedes ya lo saben, son los datos. El Big Data manda sobre todas las cosas en este momento. Entonces, pues Autodesk también nos tiene esa ventaja, y es que pues al poder trabajar todo desde la nube, ellos procesan los datos y nosotros básicamente no tenemos que hacer nada desde nuestros computadores. Y pues estos algoritmos realmente lo que hacen es eso, ¿no? Procesar datos y pues obtener un resultado. Ahora, pues otro de los beneficios de estas nuevas tecnologías de datos es que podemos tener colaboración efectiva con nuestros compañeros, tener procesos más eficientes y pues visión procesable. No sé si de pronto aquí haya alguien que ha trabajado con datos, que haya trabajado con Big Data en algún momento de su vida. Bueno, trabajar seguramente en cualquier momento de su trabajo profesional o universitario van a empezar a trabajar con datos, porque es lo que está pues ahorita mandando, por así decir, la parada. Todo lo que se está haciendo está relacionado directamente con los datos, y digamos que ya no hay nada que no se pueda pensar sin el Big Data. Entonces, pues nomás un ejemplo simple es que los fabricantes pues están presionados por entregar mejores productos a un costo menor y con menos desperdicio, pues para competir al final en el futuro con sus directos competidores. Y pues para eso lo que se hace realmente es analizar en todas las etapas de fabricación, de diseño y en toda la etapa del proceso, desde el más mínimo dato hasta pues la mayor cantidad de datos posibles, para tener pues resultados ya un poco más, ganarle un poco a la competencia, ¿no? Eso es lo que se está haciendo ahora. Entonces, todo lo que usted pueda adquirir de datos, ya le está ganando la competencia. Y básicamente nosotros los consumidores somos los que les estamos dando esos datos, ¿de acuerdo? Entonces, justamente si se fijan, ellos Autodesk le dice a uno, no, usted diseñe que las los cálculos aquí en mis servidores y después se lo envío. Pero realmente ellos lo que están evaluando también es qué está pidiendo la gente, qué está revisando la gente, qué está intentando diseñar, porque pues ellos también pues desde ahí generan sus productos, ¿no? Entonces, si se fijan, realmente uno está trabajando a la final para ellos cuando usa sus productos.
Aquí una diapositiva pues que me parece muy importante siempre tener en cuenta, y es que sea lo que sea que vayan a hacer de prototipos para este semestre en TPI, pues que tengan prácticas de diseño sostenible. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta para poder continuar? ¿O que no? Entonces, esta diapositiva es importantísima. Yo creo que de pronto la más importante de todas las otras, y es que sea lo que sea que vayan a presentar como prototipo este semestre, ya sea una simulación, ya sea un diseño, un render o entre otros, una cartilla, pues que tengan prácticas de diseño sostenible, ¿sí? Y básicamente es hacernos preguntas. Para lograr estas prácticas tenemos que hacernos unas preguntas básicas, y es, por ejemplo, ¿es este el mejor método para comunicar el mensaje o existe otro método más sostenible? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si alguien va a hacer una cartilla y dice, no, pues voy a hacer 1000 cartillas en plástico y las voy a mandar a imprimir para que ese va a ser mi producto, mi prototipo. Pero entonces se hace la pregunta, ¿es este realmente el método más óptimo para comunicar el mensaje? ¿O de pronto existe uno más sostenible, como presentarla, no sé, vía Facebook, vía alguna red social, LinkedIn o demás? Otra pregunta que nos tenemos que hacer siempre cuando estemos diseñando es qué repercusión tendrá la creación de esta pieza y si el fin justifica los medios. Entonces no podemos estar creando piezas, ni productos, ni prototipos, pues que tengan repercusión para el medio ambiente, ¿no? O sea, tenemos que estar muy claros en eso, y de una vez si va a tener una repercusión en el medio ambiente, pues ya será la cosa y verlo desde otro punto de vista. Y la otra pregunta que podemos hacernos es cómo podemos reducir el impacto social y medioambiental durante el proceso de diseño. ¿De acuerdo? Otra de las cosas pues que hay que tener en cuenta para hacer diseño sostenible, para tener buenas prácticas de diseño sostenible, es respetar y cuidar sobre todo a la comunidad. No podemos hacer nuestros productos como ingenieros, como diseñadores, tienen que estar hechos y única y exclusivamente para respetar la salud y el medio ambiente. No o sea, nuestra premisa, antes de nada, antes de que sea lo mejor, tiene que cumplir con esa simple labor. Mejorar la calidad de vida de nuestros consumidores, conservar la vitalidad y la diversidad de la tierra, minimizar el agotamiento de los recursos no renovables y pues cambiar las actitudes y las costumbres personales para ajustarse a la capacidad del planeta. ¿Por qué lo digo? Porque pues nosotros desde nuestra proyección y desde nuestro diseño también podemos empezar a cambiar actitudes y costumbres pues en nuestros consumidores, ¿no? Porque de pronto, bueno, no sé si puede que esté pensando mal, pero pues iPhone no ha tenido de pronto, bueno, Apple no ha tenido mucho esa política de tener buenos hábitos de consumo, ¿no? Puede que esté mal, puede que alguien me diga, no, si los ha tenido, y pues tengo pues cómo defender esto, pero desde mi punto de vista no lo ha tenido, y ha hecho pues que las personas tengan malos hábitos y malas costumbres de consumo. Al contrario de querer consumir menos. Perdón, ¿estaban hablando? Sí, tampoco escucho. Profesor David, ¿no se escucha? Resultados excelentes con una simulación bien hecha, bien planteada, con una simulación que esté basada en términos teóricos estrictos, que Profe, tengamos... Sí,
Lo escucho. Creo que se pausó o se cayó la llamada durante más o menos unos 2 minutos y todos dejamos de oírlo. Creo que al principio de esta diapositiva. ¿Escucharon la parte del diseño sostenible? Sí, hasta ahí. Cuando acaba esa parte. Ok, por favor, sí, espera. Si vuelve a pasar, por favor me avisan. De pronto estoy teniendo bastante problemas con el internet. Me escriben o le comunican por favor a la monitora y que ella me escriba por favor por el chat, porque como les digo no estoy viendo la llamada y puede que termine hablando solo y no me dé cuenta. Les decía que antes de empezar con la parte de simulación, pues quería hacerles ese recordatorio de prácticas de diseño sostenible, pues que son muy importantes y que yo creo que antes de llegar a evaluar cualquier cosa tenemos que estar siempre pensando en que nuestro diseño sea sostenible, o nuestro producto o nuestro prototipo. Y ahora sí, pues entrando ya en el tema de simulación, si ustedes van a hacer un producto que sea simulación, si ustedes van a hacer un prototipo, más bien van a entregar aquí en este semestre un prototipo basado en simulación, van a obtener realmente muy buenos resultados. Los resultados que se obtienen con simulación son excelentes dependiendo de qué tan estrictos sean ustedes a la hora de diseñar, de colocarle pues las fronteras a la simulación, pues de caracterizar absolutamente todo lo que se pueda, pues que vaya a entrar en la simulación y al final van a obtener un producto muy bueno, más bien una solución muy buena y que se va a acercar bastante a la realidad. Entonces, para mí, pues, un prototipo excelente es esto, ¿no? O sea, qué mejor que de pronto tengamos que ir a imprimir allá en una impresora 3D y decir, no, sí se rompió. En cambio, pues desde la simulación ya podemos decirlo hace rato, ¿no? Desde la simulación podemos decir, no, eso no va a aguantar, eso o sí va a servir o tenemos que corregir ciertos puntos antes de pronto de un prototipo. Entonces, para mí que pues esta materia y en estos momentos de pandemia, en este momento se presta muchísimo la simulación. O sea, yo creo que puede ser la alternativa más eficaz. Pues no todos los proyectos podrán acudir a la simulación, pero una buena mayoría sí. Entonces, tenemos pues varios tipos de simulación. Aquí sí yo creo que si ustedes conocen de algún programa que les guste más, que tengan la licencia, de pronto si están trabajando con otro grupo de investigación, si están trabajando con alguien externo y tiene de pronto licencias de software, usen siempre lo que tenga licenciado, o sea, eso sí, premisa, usen el software licenciado. Si no pueden, pues entonces ya vayan al educativo. Y si ya de pronto el de educativo no les alcanza, pues ya ahí sí hay que ir a buscar el open source, que pues ya el problema es que se vuelve un poquito más difícil de manejar. O ya en últimas, que es diseñar nuestros propios algoritmos de simulación, ¿no? Que también es una opción, en Python y demás podemos hacerlo. Sí, no está muy complicada la cosa. Y tenemos el tiempo para hacerlo y el conocimiento. Entonces tenemos varias simulación. Tenemos la simulación basada en la nube, que era la que les estaba hablando ahorita, que pues es lo que está haciendo Autodesk. Es su principal ventaja, yo creo que es lo que pues, ellos ofrecen como tendencia. Tenemos análisis estático, de estrés estático, pues que es para evaluar piezas que van a estar sometidas a una fuerza. Tenemos también análisis en frecuencia, que van a ser piezas que pues están sometidas a una fuerza, pero esta fuerza ya pues no va a ser simplemente estática, sino va a estar en el tiempo. O sea, vamos a tener ahí una frecuencia de por ejemplo, si queremos modelar un amortiguador, pues vamos a tener una frecuencia ahí de amortiguación. Por lo tanto, ese análisis pues está
más que suficiente. Ahora, ¿por qué pongo Autodesk y Fusion ahí? Fusion e Inventor, pues porque son las dos herramientas que nos ofrecen estas que estoy mostrando aquí, estas solvers nos los ofrecen Fusion y Inventor. Tenemos también pues análisis térmico y estrés térmico. Aquí podemos analizar algunos circuitos, hacer algunos análisis de temperatura en circuitos. Booking, que eso tiene que ver también con el movimiento de las cargas durante la simulación. Estrés no lineal, que es también pues indicarle a la simulación unas curvas ahí de fuerzas, entonces no siempre la misma fuerza, sino ponerle ahí una curva de pronto, por ejemplo, nuevamente el amortiguador pues no va a estar sometido a la misma fuerza siempre, entonces ahí se le pueden ingresar las curvas de simulación. Y simulación de eventos, pues que podemos simular por eventos, entonces van a ser diferentes fuerzas en diferentes momentos que serían eventos. Ahora, pongo aquí ya un poco más sobre FreeCAD. No había hablado tanto de FreeCAD porque es un software que es un poquito complicado de manejar desde el punto de vista no tanto en el diseño, sino más allá en la simulación, en los resultados, y sobre todo si queremos incluir alguna librería, pues ya se requiere de alguna experticia para instalarlo. Entonces, por ejemplo, FreeCAD nos ofrece simulación de robots, entonces lo podemos hacer, pero esta es una librería adicional. Tenemos también simulación de temperatura en circuitos electrónicos y está también con KitKat, que es otro software gratuito para el diseño de circuitos electrónicos. Entonces ahí se complementan muy bien FreeCAD y KitKat. Realmente son buenísimos ambos. Los he usado y ambos con muy buenos resultados. Y bueno, FreeCAD, mi recomendación, si lo van a usar, totalmente gratuito, lo pueden instalar en Linux, Mac y Windows. Lo único que pues tomaría es un poquito de tiempo ya probando todas las ventajas que tenga. Mientras que Autodesk, pues digamos mucho más intuitivo, muchas más tutoriales, mucha más información y pues podemos de pronto hacer cosas un poquito más rápido pues para no tener que pasar por el proceso de aprendizaje. Ahora que si ustedes aprenden FreeCAD, créanme que van a aprender Autodesk, SolidWorks, Blender, por ahí escuché otro, bueno, etcétera. Cualquier software de diseño 3D lo van a aprender desde FreeCAD porque es bastante fuerte aprenderlo en el sentido de que hay que ser muy estrictos en el diseño. Aquí yo puse un ejemplo de lo que les decía de por qué la simulación puede ser un producto, más bien un producto de un trabajo o un prototipo muy bueno para su entrega final en TPI, porque si ustedes hacen una simulación bien caracterizada van a obtener productos, soluciones muy parecidas a lo que esperaríamos en la realidad. ¿Hasta aquí me han escuchado todo? Sí, señor. Bueno, si quieren, antes de continuar, nos tomamos 5 minuticos de descanso, si quieren. Paula, ¿estás ahí? Sí, señora, acá estoy. Paula, entonces nos vamos a tomar 5 minutos, van, toman agua, los que tengan que ir por ahí al baño, demás, y continuamos. Bien, sí, señor. ¿Listo? Entonces son las 3:05, a las 3:10 continuamos. ¿Les parece? Listo. Ahora el que quiera quedarse aquí, hacerme preguntas y demás, yo estoy aquí sentado, podemos conversar un ratico, lo que deseen.
Profe, yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre Cuéntame. Fusion e Inventor? Bueno, la diferencia entre Fusion e Inventor es que Fusion es una herramienta más enfocada hacia el diseño colaborativo. Inventor ya pues es más un software que pues uno puede instalar en su casa y digamos no está tan enfocado al diseño colaborativo. Aunque ambas se complementan muy bien. Uno puede instalar Inventor y Fusion y trasladar lo que hizo en Inventor a Fusion y ya resolver algunas cosas en Fusion. Ah, ok, pero digamos en cuanto a la parte técnica es casi igual, ¿sí? Sí, es casi igual. De pronto Inventor tiene algunos beneficios de pronto en simulación. Bueno, además que Inventor pues usted puede evaluar sus simulaciones desde su casa, ¿no? Y no compartir los datos con Autodesk. Esa es una ventaja con la licencia educacional. Ah, ok, listo, profe, gracias. Vale, Otra pregunta. cuénteme. Lo que pasa es que sí, usted mencionaba que FreeCAD es más complejo para aprender, pero o sea, en qué sentidos, digamos, que nos podría comentar, puesto que, digamos, yo he intentado manejar Fusion y se me hace que es como más complejo en términos de acoplarse al sistema y a la ubicación de los parámetros, entonces no sé qué, digamos, en qué sentido uno podría decantarse por cuál herramienta. Así que nos puede dar una luz. Bueno, realmente si quieren aprender a diseñar y modelar en 3D, yo les recomiendo mucho FreeCAD. ¿Por qué? FreeCAD es una herramienta que parametriza absolutamente todo. Entonces ustedes, por ejemplo, no pueden dejar un nodo sin que ustedes mismos les ingresen las coordenadas, ¿sí? Las restricciones. Entonces, por ejemplo, cuando uno está diseñando en 3D, por ejemplo, SketchUp, que es una herramienta muy fácil de usar, usted no le pide ninguna restricción. Entonces usted puede hacer un cuadrado en el cielo y eso ya está bien. Mientras que en FreeCAD a usted le dicen, bueno, ¿qué restricciones tiene esto? Entonces usted tiene que colocarle un punto de origen y tiene que decirle como restricciones que va a estar 10 centímetros, por ejemplo, en Z, 10 centímetros en Y, 10 centímetros en X, y que va a estar a un ángulo de tanto esta recta con respecto a esta otra recta, o esta circunferencia tiene un radio que va a estar alejado del centro tantos centímetros o con un ángulo de... Eso es lo que hace a FreeCAD un poquito complicado, las restricciones. ¿Listo? Mientras que Fusion y eso es un poco más intuitivo porque ustedes pueden darle clic sobre la pantalla y prácticamente él como que toma las restricciones automáticamente. Ustedes también en Fusion tienen que hacer restricciones, pero pues Fusion les permite muchas veces continuar, o Inventor les permite continuar sin que las restricciones estén totalmente cumplidas, mientras que en FreeCAD si usted tiene una restricción que no esté cumplida, hasta ahí llegó. ¿Listo? Sí, muchas gracias. Ahora, ¿por qué les digo esto de que FreeCAD es una excelente herramienta para aprender? Porque justamente eso de que uno se someta a estar evaluando todo el tiempo sus geometrías, pues después cuando ustedes utilicen cualquier otra herramienta, primero va a ser súper fácil porque ustedes ya entienden básicamente cómo funcionan las restricciones y demás. Y segundo, pues como van a tener muy buenas prácticas de diseño. ¿De acuerdo? Eso de pronto ya en SketchUp y demás se está volviendo un poquito como la gente un poquito perezosa y es simplemente hago un cuadrado en el cielo, lo extruyo, le abro un hueco aquí, le abro otro hueco acá y funcionó. Mientras que en FreeCAD pues es un poquito más exigente el diseño. Bueno, vamos entonces a descansar un poquito. Yo voy a tomar aquí agua y continuamos a las 10.
Hijo de madre, yo no me di cuenta, ya había pasado el tiempo. Es increíble cómo pasa de rápido. Bueno, no sé si ya todos están nuevamente. Voy a continuar. Estábamos hablando entonces de que por qué la simulación puede ser un excelente prototipo para TPI. Y es que básicamente la simulación bien caracterizada nos va a dar resultados muy acertados hacia nuestros objetivos de diseño. ¿Listo? Entonces, yo aquí puse este ejemplo en particular, porque fue algo que yo hice pues para mi trabajo de grado, una simulación, y me esforcé mucho haciéndola, realmente tomé mucho tiempo haciéndola, de pronto una de las partes más largas de mi trabajo de grado, y me esforcé haciéndola porque quería que quedara bien. Ahora, yo no esperaba los resultados que dio a la final. Entonces, básicamente mi trabajo de grado era detectar descargas parciales en un transformador de potencia. Las descargas parciales son básicamente, en el término pues, más simple, chispas que ocurren dentro del transformador, y yo las quería detectar por medio de técnicas microondas, o sea, usando antenas, posicionando antenas alrededor del transformador que capturen la señal electromagnética producida por las descargas, y de esa manera pues saber si hay o no descargas parciales. Ese era el objetivo de mi trabajo. Entonces, pues cuando yo empecé a trabajar con esto, yo dije, bueno, ¿cómo empiezo? Entonces, primero pues, me pegué una inundada teórica bastante fuerte. Después, ¿qué es lo que están haciendo ustedes ahorita? Consultar con expertos, hablar con la gente que ha trabajado muchísimo en esto. Le pregunté a la gente que hace mantenimiento, le pregunté a los ingenieros, le pregunté al técnico. Mejor dicho, me faltó preguntarle, yo creo que me hubiera podido dar muy buena información la persona que los limpia, los transformadores. Yo creo que me hubiera dado una información precisa. Mejor dicho, todo aquel que estuviera cerca del proceso, yo le pregunté para obtener lo que yo iba a esperar de mi diseño. Y entonces, ya cuando tenía toda esta información, la base teórica, la opinión de expertos, la opinión de ingenieros, la opinión de profesores y demás, desde la parte industrial, pues empecé a generar una simulación. Digo, bueno, ahora entonces antes de irme allá y hacer descargas en un laboratorio de alto voltaje y poner antenas y poner un analizador de espectro y demás, pues quiero saber qué voy a esperar, qué va a pasar desde la simulación. Entonces planteé una simulación muy básica que fue básicamente poner un transformador con 3 bobinas, ¿sí? Transformador trifásico con su respectivo núcleo, y ponerle una descarga parcial. Primero una, ahora, fíjense que este ya fue la última prueba que yo hice, porque yo empecé realmente a hacer simulaciones con con un cono, o sea, nada, ni siquiera era la forma cercana a un transformador, era un cono y ya. Ya después fui avanzando hasta pues pulir la simulación al punto ya máximo, que fue este que les estoy mostrando. Entonces 3D, mi diseño 3D era, como les digo, un transformador trifásico con sus respectivos devanados y pues un núcleo. Y entonces ahora lo que había que hacer era ingresarle la descarga. Entonces, para ingresar la descarga, pues yo tuve que haber hecho una consulta teórica pues importante, pero más allá de, tenía que utilizar un software especializado en este tipo de simulación, ¿sí? Porque de pronto ustedes me dicen, bueno, ¿y cómo hizo eso en Fusion? ¿Cómo hizo eso en Inventor? Entonces, fíjense que yo no utilicé ni siquiera, yo usé Inventor para hacer el diseño en 3D. Sí, yo no utilicé Inventor para hacer la simulación, sino para hacer el diseño 3D. Y utilicé otra herramienta que se conoce como CST,
que es una herramienta pues que la universidad tenía licenciada hasta el semestre pasado, creo que ya no, que básicamente se utiliza para electromagnetismo aplicado, y diseñé mi simulación, le puse la entrada que era la descarga parcial y pues hice la simulación. Esta simulación se demoró, cada vez que yo corría la simulación era un día, y ese videito que ustedes están viendo ahí ocupó como 12 gigas de memoria, porque pues realmente lo que está evaluando ahí es en frecuencia y está evaluando muchísimo en el tiempo, está evaluando muchísimos pasos en el tiempo. Entonces la descarga parcial, y ya solo con ese video yo ya tenía una idea de qué esperar, ¿sí? Entonces, bueno, continué con mi trabajo, pues tuve los resultados claro en teoría, las tablas, los resultados pues numéricos, y fíjense que después cuando ya empecé a hacer la medición real, o sea, cuando ya fui al laboratorio, cuando fui a hacer la prueba real de descargas parciales y adquirirlas con software definido por radio definido por software, fíjense que tenía resultados muy parecidos. Entonces, si se dan cuenta, en la parte izquierda de la gráfica es la simulación y el pulso de la parte derecha es el real. Ahora, porque ustedes me dirán, pero ¿por qué no se ven todas esas de todos esos rebotes del pulso? Entonces eso se debe a que donde yo hice la prueba yo no estaba dentro de un transformador, entonces no tenía una cavidad cóncava, o sea, no tenía donde rebotar a la señal, si yo estaba en una habitación, por lo tanto solo iba a tener un pulso por cada descarga. Entonces, si se fijan, el resultado es muy parecido, es muy bueno. Realmente los resultados que obtuve fueron excelentes y fue simplemente basado en una simulación, y esa simulación la hice basado en una teoría y en términos de expertos, de gente que conocía el tema. Me senté muchas veces con uno que otro ingeniero y él me decía, no, mire, la descarga parcial tiene esta y esta otra característica, y así fui modelando hasta que pues tuve una simulación lo suficientemente buena como para obtener un resultado de estos. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Bueno, como comentario aquí, entonces podemos muchas veces hacer modelamiento en Inventor, en SolidWorks y estas herramientas, pero a veces necesitamos de otra herramienta que nos ayude con la simulación. ¿Listo? Ese es el problema con esto, que pues cada uno se dedica a lo que está desarrollando. CST es algo para electromagnetismo aplicado y pues no tiene, por ejemplo, ellos no pueden hacer una simulación mecánica porque no. Puede hacer algunas térmicas y demás, pero pues hay que mirar qué es lo que uno necesita y qué le puede cumplir con todos los requisitos. Por lo que pongo entonces la siguiente diapositiva, que es algo de lo que no he trabajado, me gustaría y creo que voy a empezar a trabajar, que es ANSYS. ANSYS, según entiendo, es una de las herramientas más completas que existen en la industria para simulación, modelado y demás y diseño desde el análisis computacional. Entonces, ANSYS tiene diseño de materiales estructurales, electrónica, semiconductores, fluidos, sistemas, óptica, también tiene simulaciones en el dominio óptico, y pues lo más importante no, y también tiene diseño 3D, ¿no? Básico. Esta es una herramienta que yo realmente no he explotado, que no he trabajado mucho. Me gustaría empezar a trabajarla desde ya, si se puede. Ya pienso hacerme un curso de esto y empezar a evaluar todas las opciones que tiene. Lastimosamente, creo que para sacarle todo el provecho se requiere pagar una licencia, pero ellos también tienen
licencias educativas, entonces habrá que ver hasta dónde llega la licencia educativa y qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Ahora, también hay simulaciones para aplicaciones industriales un poco ya más estrictas, para diseño de procesos, para procesos químicos, para diseño de equipos, para diseño de productos, para seguridad, para aeronáutica. Entonces tenemos diseños pues de procesos químicos que de repente ustedes tengan por allá en sus proyectos, también existen simuladores para eso. Para el diseño de equipos también, o sea, hay herramientas que están diseñadas única y exclusivamente para diseñar equipos de química, evaluación de seguridad, de confiabilidad y demás. Todo lo podemos hacer desde la simulación. Eso sí, vuelvo y digo, la simulación es buena hasta el punto de que uno pueda pues poner los mayores parámetros que se van a hacer en realidad, ¿no? Dos de estas herramientas, pues que tampoco manejo, pero pues conozco y sé que son herramientas muy buenas, aunque claro estas son herramientas pagas. Sin embargo, no sé si la universidad pueda cumplir con las licencias de estas herramientas. De pronto, o algún grupo de investigación tenga licencia para esta herramienta. Es STAR CCM+ y AspenTech. Estas dos herramientas son básicamente para simulación multifísica y pues digamos STAR funciona mucho para electroquímica, dinámica de fluidos, objetos en movimiento, tiene simulación de diferentes fases de un componente, movimiento de partículas, reacciones químicas, simulación térmica, simulación de baterías, tiene para simulación de máquinas eléctricas, simulación de motores. Y la otra que está ahí presentada es más que todo para hacer simulación de procesos químicos. Y pues se pueden hacer simulaciones desde operaciones unitarias hasta plantas químicas completas, refinerías y demás. Pero pues el problema de estas herramientas sí es que son sí o sí pagas. ¿Listo? Yo aquí no estoy de pronto hablando de que una sea mejor que la otra, simplemente pues que tenemos que buscar la herramienta que más se acomode a nuestro problema. Ahora, esta diapositiva de Fusion la puse aquí porque le voy a hacer un poquito de propaganda a Fusion 360 y es porque en este momento de pandemia se está buscando la forma de colaboración pues de la mejor manera, ¿no? Y Fusion ha estado trabajando mucho en eso. Entonces uno en Fusion puede hacer un equipo de trabajo, puede compartir el diseño en tiempo real, puede hacer modificaciones sobre el diseño en tiempo real, puede hacer simulaciones ahí también con el equipo, puede hacer comentarios, puede compartirlo con otras personas, puede tener el calendario del proyecto, puede además diseñarlo y mostrarlo en diferentes tipos de dispositivos, tablet, celular, bueno, en fin, los datos pues todo el tiempo van a estar guiados y se puede seguir todos los datos pues desde parte de todas las personas que están participando en el proyecto y pues todo esto se desarrolla en la nube. Por eso le voy a hacer esa propaganda Fusion, aunque si hay una mejor y ustedes lo encuentran y si de pronto les va mejor con otra, me cuentan y además la empiezo yo también por ahí a utilizar y evaluar. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? En el chat hay una pregunta. ANSYS es parecido a COMSOL. Bueno, yo hasta donde conozco COMSOL, COMSOL está más
orientado hacia la parte de máquinas eléctricas, de diseño también de aplicaciones electromagnéticas y todo esto de electrónica y demás. No sé si COMSOL tenga pues simulación en la parte mecánica, en la parte ya más desde la mecánica, no lo sé, pero COMSOL es una herramienta excelente, también la recomiendo mucho, y lo que yo le he manejado es en simulación para electromagnetismo aplicado. Ahora ANSYS también tiene una suite de electromagnetismo aplicado que se llama HFFC, creo, y pues es buena. Simplemente lo que les digo, COMSOL, ANSYS, SST, entre otras, Fusion, pues hay que buscar cuál es la más adecuada para nuestros proyectos. ¿Dónde pueden encontrarse más programas de este tipo? Bueno, yo creo que más allá de encontrar el programa de este tipo es conocer nuestro problema a fondo, ¿no? Y es que queremos solucionar. Porque de pronto con un programa muy básico podemos obtener resultados muy buenos o nos toca ir definitivamente a programas especializados. Entonces, antes de buscar el programa, el mismo problema, si ustedes empiezan a hacer la consulta bibliográfica, los va a llevar hacia allá. Y es que se suele ahora, pues antes de cualquier cosa, hacer simulaciones. Entonces, si ustedes empiezan a evaluar todo desde la simulación, desde el problema, hacen la consulta bibliográfica y seguro por ahí alguien pone simulación de tal cosa en tal programa. Y pues ahí ustedes ya empiezan a guiarse hacia qué es lo que requieren realmente. Sin embargo, pues en internet pues hay cualquier cantidad. Los mejores creo yo que son los que hemos hablado hasta el momento. Por ahí hay otros muchos, de pronto para el renderizado y eso ya Rhinos. Por aquí el que me nombró el compañero se me olvidó cómo es que se llama. Blender, creo que también Blender es como para más de renderizado. Bueno, Inventor y Fusion tiene su buena suite de renderizado también, pero pues no es tan buena como las de otros. Es más, SketchUp, por ejemplo, es un programa en el que uno puede diseñar muy fácil y hacer muy buenos renders. Y si de pronto ustedes van a entregar como prototipo final un render, ahí pueden obtener muy buenos resultados y hacer un diseño muy básico, sin necesidad pues de ir a todas las restricciones del problema, pues que de pronto va a ser un poco complicado, ¿no? Bueno, ¿están viendo mi pantalla la presentación o qué están viendo? No estoy seguro. La presentación, sí, señor. Listo. Entonces ya casi estamos acabando. Les hablaba de que Fusion, pues, le estoy haciendo aquí la propaganda. Como les digo, no necesariamente Fusion tenga que ser la herramienta que ustedes tengan que usar. Lo bueno, tiene una licencia educativa, pueden hacer simulaciones en la nube y pueden trabajar como equipo perfectamente con un proyecto ahí. ¿Listo? Lo malo, hay que compartir los datos sí o sí con Autodesk. Eso es lo más malo de todo, que me parece terrible. Y lo otro, que es creo que aún más terrible, es que no podemos publicar, porque todo lo que hagamos con licencias educativas no se pueden publicar. ¿De acuerdo? O sea, prácticamente lo que estamos haciendo no nos pertenece. Desde que usemos el software de ellos, con la licencia pues gratuita o educativa, ya les pertenece a ellos. Solo malo, solo lo muy malo. De resto, pues sí podemos evaluar algunos prototipos ahí. Bueno, por último les quería hablar de SketchUp, que era lo que estaba hablando ahorita. SketchUp es una herramienta de diseño también 3D y es súper intuitiva. Existen, si no centenares de millares de tutoriales en internet sobre cómo manejar SketchUp y sus diferentes tipos de beneficios. El principal es muy fácil, realmente, o sea, manejar SketchUp es súper simple. Creo que también tiene licencia para
educativa. Y lo bueno es que podemos hacer renders muy buenos con SketchUp. Entonces podemos por lo menos visualizar lo que vayamos a esperar como prototipo en algún día. Si lo logramos conseguir en un laboratorio, podemos por lo menos sí visualizar un muy buen render. Entonces se usa mucho para arquitectura, es muy usado en la arquitectura. Ahora hay, como les digo, programas que yo supongo que son mucho mejores. De pronto un arquitecto me diga, no, SketchUp es lo peor que existe para arquitectura, y yo le diría, estoy totalmente de acuerdo porque no sé, simplemente es el que yo he utilizado por ahí para hacer mis pruebas y demás, y a mí me ha funcionado, entonces está bien. Aquí les tengo un pequeño ejemplo de cómo nuevamente el proceso de diseño 3D y de una buena planeación puede terminar en un muy buen resultado. Esta casa que ven ustedes ahí es la casa que actualmente están construyendo mis papás por allá en la finca, y yo se la diseñé. Yo dije, bueno, yo voy a hacer el diseño en 3D y utilicé SketchUp y empecé. Entonces dije, bueno, voy a empezar por un plano ahí X, empecé a rayar, a dibujar. Ya después me fui a algo más serio, a un plano más estructurado. Ya después lo llevé al render, que es el que ven con colorcitos y demás. Y al final, pues empezaron a construirla, y hasta el momento este ha sido el resultado, que si se fijan es también una casa prefabricada. Es una casa, yo lo llamaría casi que manufactura aditiva, porque lo que hacen es poner una placa sobre otra. Digamos que eso podría llamarse así también. Y bueno, ese es el resultado. Ahorita ya está un poquito mejor, lo que pasa es que no tengo una foto actual. En todo caso, si uno creo que diseña, se toma el tiempo, pues obtiene un prototipo bastante bueno desde la simulación, desde el diseño, y ya después cuando uno vaya a evaluar su prototipo en la realidad, pues creo que va a tener bastantes resultados buenos. Aquí tengo algunos programitas que les recomiendo. Entonces, Lucidchart nuevamente para hacer diagramas de bloques, CST si quieren hacer simulación para resolver problemas de aplicaciones eléctricas, FreeCAD, gratuito, muy bueno, excelente. Autodesk, pues en su Confusion 360 de Inventor, SketchUp, Inkscape, que es para hacer diseño vectorial. Yo creo que si aquí hay algún diseñador lo conoce de pronto mucho mejor que yo también lo he manejado por ahí para hacer una que otra cosa. Es muy chévere, por ejemplo, uno puede llevar allá las imágenes que tienen colores y demás, y uno le pasa a una herramienta que tiene vectorizado y le quita todo, entonces uno ya tiene solo los vectores. Bueno, edX y Coursera, ¿por qué los puse aquí? Porque básicamente en todo esto que está aquí hay cursos en edX y Coursera, de ANSYS, de FreeCAD, de Inventor, de Fusion, todo eso está en Coursera, por ahí en algún lado está, o en edX. Este que está aquí a la derecha, se me olvidó el nombre, el del colorcito azul, se me olvidó el nombre, pero es para visualizar los documentos en 3D en el celular. En este momento se me olvidó el nombre, se los quedo debiendo. Y bueno, ANSYS, que es el otro programa por ahí que quiero empezar a evaluar. Y ya, eso es todo. Por último, en este momento tenía pensado que la persona del Tecnoparque nos hablara un poco sobre el Tecnoparque, sobre lo que hay allá, sobre lo que ellos pueden hacer. Yo les voy a comentar muy por encima. Yo no conozco, no trabajo en Tecnoparque, pero sí pues he estado trabajando algunas veces con ellos, y pues la persona que trabaja ahí es muy cercano a mí, Luis Felipe Hernández. Él hace parte del Tecnoparque aquí en Bogotá. Ellos están trabajando ahí sobre la Caracas, cerca de la Javeriana, eso queda cerca de la Javeriana. Realmente pues ellos tienen allá algunas máquinas de prototipado, tienen impresoras 3D mucho más grandes pues
creo que en la Nacional hay como dos en el taller de mecatrónica, que son como así de grandes, pero los de Tecnoparque tienen unas buenas impresoras 3D, tienen unos tornos para hacer algunas piezas, además les ofrecen la asesoría, les ofrecen el material, muchas veces ellos también les dan el material. Ahorita están trabajando o sea, de manera online, creo que ustedes no tienen que ir allá, simplemente tienen que pasar los papeles para el prototipo. Ellos lo que hacen básicamente es hacer prototipos. Entonces, si el proyecto pues cumple con ciertos requisitos, ellos les pueden ayudar perfectamente a llevarlo a cabo y a resolver cualquier duda, además, porque tienen también conexiones desde la parte técnica, desde la parte profesional y con grupos de investigación y más. Entonces, si a alguien le interesa, ahí está el contacto, se llama Luis Felipe Hernández y ahí tiene el correo. Si no lo contactan por medio del correo, me escriben a mí y yo los comunico con él. Bueno, chicos y chicas, no sé si tienen alguna pregunta. Vamos a dejar estos ya 20 minutos para preguntas, para sugerencias. Si de pronto alguien tiene una idea en un proyecto y me quiere de pronto hacer alguna consulta y que yo pueda ayudarle, les ayudaré. De repente, si tienen pensado hacer alguna simulación, no hay problema, les puedo colaborar desde hasta lo que yo sepa. Sí, señor, buenas tardes. Entonces, yo tengo una consulta Sí, respecto a simulación de procesos de manufactura. Digamos, como, ¿hay alguna aplicación que nos permita hacer eso? Como renders de plantas de procesamiento de procesos. no, no escuché, pero lo que entendí es que si existe alguna aplicación que se pueda, la respuesta es Sion, que pues está por la línea de AutoCAD y toda esa línea. Y pues SolidWorks también creo que tiene esa aplicación. ANSYS también creo que la tiene. Ahora, si son solo los renders, creo que con esa se puede hacer. Y si es más allá, si es la simulación de los procesos industriales, ahí sí ya hay que ir a software especializado, que es como el que les mostré casi ya al final de la presentación, que es el de Siemens. Siemens tiene un software especializado para eso. Estos dos que les mostré aquí. Estos dos. Si era esa la pregunta, es que se escuchó muy Sí, entrecortado. señor, esa era la pregunta. Muy amable. Sí, en realidad hay muchas aplicaciones que puedes utilizar. Autodesk tiene una para hacer render de procesos industriales. Ahora, si solo necesitas el render, pues de repente puedes usar hasta SketchUp, ¿no? Dependiendo ya el nivel de profundidad que quiera usted utilizar. Si solo necesita el render como para hacerse una idea de qué esperar, pues desde SketchUp puede ya ser una buena base. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Algún comentario, sugerencia? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie tiene preguntas, comentarios? ¿Alguien que tenga un proyecto en mente, que bueno, de su proyecto de TPI, que tengan en mente hacer alguna simulación? Sí, yo tengo una pregunta. Digamos, Sí, nuestro proyecto te escucho. como energías renovables implica, digamos, si es posible simulación, por ejemplo, en túneles de viento o pues contrafuerzas de ese estilo.
¿Usted sabría de algún programa o algo así que pudiéramos utilizar para simular este fenómeno? Túneles de viento y demás. Sí, o sea, la idea es que es un dispositivo, digamos, por ejemplo, que genera energía a través del movimiento de las aspas. Es como sí, como generadores de viento. Entonces, digamos, sería muy bueno poder tener, digamos, esa aproximación tan Bueno, ahí, constante. ahí yo le recomiendo que averigüe muy bien ANSYS. ANSYS tiene una suite de simulación de fluidos. Realmente lo que usted va a simular es un fluido, en este caso pues va a ser el viento enfrentándose a las aspas. Y el resultado, lo que pasa, chicos, aquí hay algo que tener muy claro, y es que eh, cuando uno está haciendo simulaciones, uno tiene que tener en cuenta que uno está buscando un resultado. Por ejemplo, en este caso el compañero nos está diciendo, queremos generar energía, ¿de acuerdo? Entonces, si usted dice, no, ¿y cómo hago una simulación con unas aspas, un viento X, no sé cómo de pronto él vaya a exponerlo a las aspas, pero de pronto es cómo vamos a generar esa energía? Y es que ahí necesitamos simuladores que se conocen como simuladores multifísicos, ¿de acuerdo? Y esos simuladores multifísicos muchas veces lo que tenemos que tener en cuenta es que tengamos muy claro hacia dónde vamos y qué pasos de simulación debemos seguir. Por ejemplo, en este caso, si él va a hacer una simulación para obtener al final cantidad de energía eléctrica producida, pues antes de eso tiene que hacer una simulación de fluidos donde haga pues sus aspas, lo someta al viento, pues, y que claro está, le genere las restricciones, los pesos, las fallas, todo lo que se pueda, para que sepa cuánto va a rotar primero las aspas, y después ya con ese dato de cuánto rota y por cuánto tiempo, y si le haga variaciones de viento y le haga variaciones de todo eso, ese resultado lo exporta a otro tipo de simulación que ya va a ser la simulación en la que le va a dar resultados en términos eléctricos, y va a ser, por ejemplo, el mismo ANSYS le va a ofrecer un simulador que le diga, listo, ya tenemos cuánto va a girar esto, ahora veamos cuánto va a generar. ¿Listo? No existen simulaciones directas, por así decirlo. O sea, si vamos por ejemplo, a calentar. Hace poco me pasó con una asesoría que estaba dando. Eh, la persona es una persona de la Universidad del Bosque, está haciendo una tesis y quiere calentar una parte del cuerpo por medio de radiofrecuencia para eliminar tumores. Entonces me decía, ¿cómo hago para simular eso? Eso es lo que realmente es una simulación multifísica. ¿A qué voy? Ella no puede someterla a una onda plana de frecuencia y obtener calentamiento de una vez del material, no. Ella lo que tenía que hacer era someter la onda plana, obtener resultados en pérdidas de temperatura, después esas pérdidas de temperatura moverla a un simulador en el dominio estático o en el tiempo, pero ya de temperatura, y ahí sí obtener resultados en temperatura. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener muy claro qué son los pasos. Entonces yo le recomendaría que el compañero primero haga la simulación del fluido, que es el viento versus aspas, y después ahí sí pase a la parte de generación, pues cuando ya sepa cuánto gira. Es más, yo creo que ni siquiera necesita un simulador para saber cuánto gira, y ya con los cálculos eléctricos de una bobina puede saber cuánto va a producir. No, sí, pues la idea no iba tanto, digamos, por ejemplo, a la producción eléctrica, por lo que usted dice, porque pues uno puede hacer el cálculo según las revoluciones, sino, digamos, por ejemplo, también para la resistencia del material y pues a la estructura de las aspas para mayor eficiencia. Sí, entonces fíjese que usted mismo lo ha dicho. Usted ya está diciendo un nuevo parámetro que es estructural. Entonces, seguramente ANSYS, por ejemplo, ya Fusion, ahí ya puede entrar. Fusion ya le va a mostrar dónde se afectan las aspas, en qué partes las aspas están siendo más afectadas, qué tanto desgaste va a tener, y además cada programa de estos tiene la forma de definir materiales, que es otra cosa que es muy importante, que era lo que yo les hablaba. Dependiendo de cuánto podemos caracterizar antes de ir a la simulación, vamos a obtener resultados.
Si caracterizamos muy bien la simulación, por ejemplo, los materiales, si les caracterizamos pérdidas térmicas, les caracterizamos pérdidas mecánicas, pérdidas eléctricas, absolutamente todo, pues que tenga que ver con la simulación, vamos a obtener los resultados más acertados. ¿Listo? Entonces yo supongo que el material tiene que estar muy bien definido para poder obtener un buen resultado. Y seguramente lo puedes hacer en ANSYS. ANSYS es de pronto el programa que le recomendaría. Listo, entonces voy a cacharrearle, gracias. Ok. Aquí el compañero Nicolás nos comparte un video. Bueno, ¿alguien más tiene otra pregunta? Aquí un link para el compañero, sí. Vamos a ver de qué se trata. Sí, ANSYS. ANSYS es el programa que le recomiendo. Profe, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros queremos hacer un filtro para limpieza de agua, pero entonces, bueno, la parte bioquímica, la parte química la resuelven mis compañeros, que eso es en teoría muy teórico, es decir, que el proceso funcione, que lo que va dentro del filtro funcione, pero si queremos, por ejemplo, simular y ver que de tanta agua que entra, pues cuánto se demorará en el filtro y cuánta debe salir y a qué presión de... Entonces, pues yo me pierdo un poco con los simuladores, la verdad, jamás he trabajado con ellos, entonces, ¿qué me recomendaría en ese caso? Bueno, en este caso le recomiendo mucho ese que le dije de Siemens, Star. Ese es básicamente para eso. Usted puede, hace poco vi un ejemplo de un compañero que hizo en ese simulador una licuadora y es un proceso ahí de mezclado de dos, de dos químicos y pues también tuvo que modelar la licuadora y demás en Inventor y después lo llevó a este Star y ahí ya generó pues la parte química, cómo se comportaba químicamente el proceso. ¿Listo? Star es una buena referencia. Ahora, yo no los conozco todos, pero entonces usted puede empezar por buscar software parecidos a Star de Siemens y ahí de pronto ya se le van a abrir la carpeta de posibilidades. Vale, perfecto, gracias. Sí, en ANSYS sí se puede. Sí, ese es uno de los mayores problemas de las versiones de educativas y es que la malla, pues uno no va a tener mallas tan pequeñas. Pero pues también hay que ver que normalmente las mallas, aquí que estoy respondiendo a un comentario de Nicolás Hernández Jiménez, que las mallas, entre más pequeña sea la malla, también va a aumentar el proceso, la cantidad de procesos computacionales. Entonces, si lo que queremos es un resultado pues alcanzable, también hay que ver qué potencia computacional tenemos. Si queremos una cuestión muy precisa, pues ya tenemos que empezar a hacer mallas bastante más pequeñas y que de pronto los software no nos ofrecen desde el punto de vista educacional. Pero yo estoy seguro que muchos de los proyectos y problemas que tenemos los podemos resolver con mallas lo suficientemente grandes. ¿Alguien? Si lo escucho, ¿alguien más? ¿Un comentario? ¿Preguntas? Bueno, me parece ser que no. A todos muchas gracias por su tiempo, por su atención. Yo espero que de pronto puedan utilizar esta charla que de pronto no era tanto de cómo usar los programas, sino de las opciones y cómo nos abre el cuaderno de opciones y de posibilidades la simulación y diseño en 3D para los prototipos, pues que lo puedan utilizar, que en sus proyectos puedan pensar en hacer una simulación, en un prototipo desde el 3D, de pronto un render. No sé, cada quien tendrá su caso específico. Aquellas personas que estén pensando hacer simulaciones de pronto desde el electromagnetismo aplicado, aquí estoy pendiente, ese de pronto puede ser el área de experticia.
De pronto también algo de diseño 3D, he hecho varios, entonces les puedo colaborar. Y sí, claro, el, el anuncio lo puedes hacer. Muchas gracias a todos por su atención. Feliz tarde y cualquier pregunta que tengan. Se me olvidó decirles, mi correo lo voy a escribir aquí. L Galindo H. Este es mi correo para cualquier pregunta. Quedo muy atento y muchas gracias. Muchas gracias, profesor David. Estos últimos minutos los solicité para darles una información respecto, bueno, a las píldoras que les envío. Recuerden, para la encuesta de percepción de esta charla la tiene habilitada desde el día de hoy hasta el día de mañana a las 8 de la noche en Moodle, para que por favor no la olviden realizar. Bueno, muchas gracias. Hasta luego para todos y gracias nuevamente.